Hola, ¿cómo están? Soy Norma de Ya Estaba Escrito y hoy vamos a platicar de la entrada de Marte en Aries que se dará este jueves 10 de abril. Marte es regente de Aries y probablemente ya han escuchado en redes sociales que por fin ahora sí va a arrancar todo. ¿Por qué? Porque Marte va a estar en su propio signo. Es como que el guerrero está en casa, o sea que la energía, la acción y el impulso se ponen en movimiento. El guerrero despierta. Pero primero voy a pedirles que piensen un momentito de dónde viene Marte. Eso es clave porque Marte viene de Piscis. Y es importante porque Piscis es el signo de los sueños. Piscis es el signo de los anhelos, de la fantasía, y piensen en un guerrero que está en ese territorio. Ahí el guerrero va a perder fuerzas y se va a entregar a la ilusión, va a luchar por ideales. Marte en Piscis es el guerrero que combate por algo que no tiene forma. Se mueve más desde el anhelo que desde la estrategia. A veces avanza, a veces se pierde, a veces no sabe muy bien si lo que está persiguiendo es real o es una ilusión que construyó. Imaginen ese mundo pisciano mágico donde la fuerza y la agresividad del guerrero no tienen lugar. En ese mundo solamente hay entrega. Entonces Marte es el guerrero interno que todos tenemos. Por eso venimos de semanas donde se reprimió esa acción. Por eso nos hemos sentido desconectados del impulso, estancados en la confusión. Y Marte saliendo de Piscis me hizo recordar el mito de Marte y Venus, que es más como una suerte de chisme del Olimpo, que en realidad es un mapa de lo que nos pasa cuando despertamos bruscamente de un sueño y la realidad se nos pone frente a la cara. Así que quédense porque esto conecta directo con lo que está pasando en el cielo esta semana. Y bueno, en la mitología, Marte era el dios de la guerra, el más temido, el que no conocía el miedo, el que avanzaba sin dudar, el que tenía claridad absoluta sobre una sola cosa: destruir lo que se interponía en su camino. Y en una de esas, Marte y Venus se enamoran, se lían, tienen una aventura, pero ojo, Venus estaba casada con Vulcano. Vulcano era un herrero, no era guapo, todo lo contrario. Y Venus se enamora de Marte, pero aquí pasa algo curioso con Marte y es lo que llama la atención en el Olimpo, porque Marte en ese momento deja de ser el guerrero para convertirse en algo que nunca había sido. Alguien que prefería el mundo suave de Venus. Se encontraban en secreto. Se decía que cuando estaban juntos, las guerras se detenían y que Marte en los brazos de Venus era irreconocible. Imagínense como que el amor lo tenía metido en una nube y en esa nube Marte estaba feliz. De hecho, hago paréntesis porque de ese romance nace Eros, o sea, Cupido. Entonces, un día, cuando estaba Marte con Venus, se queda dormido y amanece, no se lo esperaba. Y cuando amanece, sale Apolo, que era el dios del sol, y lo ve, se los cacha. Y entonces corre Apolo, le cuenta todo lo que estaba sucediendo a Vulcano, o sea, al esposo engañado, y Vulcano no explota, fíjense. Hizo lo mejor que sabía hacer. Construye una red invisible que era muy fina, que no se podía ver y que era muy fuerte, que ningún dios podía romperla. Y espera a que se vuelvan a encontrar Marte y Venus, y cuando regresan otra noche y están en la cama, Vulcano deja caer la red sobre ellos y ahí quedan atrapados desnudos. A continuación, lo que hace Vulcano es llamar a todos los dioses del Olimpo para que vean el espectáculo, o sea, al guerrero Marte, que era temible, que era invencible, pues ahora estaba atrapado, sin poder moverse, sin sus armas, sin su fuerza, entregado a un sueño y completamente ridiculizado. Marte, por supuesto, reacciona principalmente con humillación, con vergüenza y con temor ante la burla de los dioses olímpicos que estaban ahí observando la escena, ¿no? Entonces ahí Marte tuvo que soportar que los dioses masculinos del Olimpo se rieran del adulterio. Y cuando es liberado, Marte huye avergonzado, dirigiéndose sin mirar atrás, según algunos relatos. Fíjense que esto es parecido a lo que va a pasar esta semana. Y aquí viene la conexión que me parece fascinante. Marte viene de Piscis. Piscis es el reino de Neptuno, el planeta del sueño, del ideal, de la ilusión, de la nube en la que Marte se metió cuando se enamoró de Venus. Marte lleva semanas en ese mundo, moviéndose desde el anhelo, a veces confundido, a veces inspirado,
a veces sin saber bien a dónde le apunta, si lo que está persiguiendo es real o es una historia que se estaba contando a sí mismo. Nuestro Marte es el guerrero que dejó las armas para vivir en un sueño. Y ahora que va a entrar en Aries, en su propio territorio, en su casa, en el lugar donde debería de ser más fuerte, se encuentra de frente con Saturno y Neptuno esperándolo. Saturno es la realidad que aturde cuando despiertas bruscamente, y Neptuno sigue ahí recordándole todo lo que anhela, todo lo que todavía no tiene y todo lo que podría ser. Entonces, nuestro guerrero interno, que es Marte, quiere avanzar y está atrapado entre lo que desea y lo que es posible. Saturno es la realidad mostrándonos qué parte de lo que traemos es un deseo real y qué parte todavía es una ilusión. Qué parte puede encarnarse en el mundo y qué parte hay que afinar antes de salir a pelear por ella. Y justo cuando Marte entra en este campo de tensión, no me parece una coincidencia que Venus esté en su propio signo, fíjense. Venus se encuentra en Tauro, Venus está cómoda, está presente, está enraizada. Venus no está en una nube neptuniana, Venus está en la Tierra. Y eso para mí dice algo muy importante, y es que el amor, el deseo, los sueños, los ideales, lo que queremos construir, tiene lugar en el mundo real, no en la fantasía, no en el ideal abstracto. Tiene lugar en lo concreto, en lo que se puede tocar, en lo que tiene raíces. Pero nosotros, los humanos, ¿cómo lo vamos a vivir? Bueno, vamos a llevarlo al terreno de lo cotidiano, y aquí podemos imaginarnos a alguien que lleva meses queriendo cambiar de trabajo, o que quiere empezar un proyecto o salir de una relación que ya no funciona, y ha estado dándole vueltas, imaginando, soñando cómo sería su vida si lo hiciera, convenciéndose de que sí, que se anima, que llega el momento, y justo cuando da el primer paso, la vida le dice que no, o el dinero no alcanza, o la persona que estaba buscando no está disponible, o simplemente la realidad no responde como esperaba. Estaba solo en la conquista de ese anhelo, de ese sueño. Eso es Saturno. Saturno está ahí para ver si la fantasía corresponde a la realidad. Y la frustración que va a aparecer en ese momento, esa mezcla de enojo, de decepción, de desilusión, de soledad y de vergüenza, es señal de que el sueño está intentando volverse real. Y eso duele, siempre va a doler un poco. Y Neptuno también está ahí. Justo cuando Saturno está poniendo esa presión, Neptuno sigue al lado, recordando todo lo que se anhela, todo lo que podría ser. Esta combinación puede sentirse muy específicamente así. Es como sentir, estoy sola o solo con esto que quiero, con esto que anhelo. No encuentro quien entienda lo que estoy buscando. O estoy en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, y lo que yo quiero construir aquí no se puede. Y quiero detenerme aquí porque es importante. Esa sensación de soledad significa que todavía hay partes de ese sueño que pertenecen a la fantasía. Y Saturno está ahí precisamente para ayudar a separar lo que es real de lo que todavía es ilusión. Dicho de otro modo, antes de concluir que estás con las personas equivocadas, vale la pena preguntarse qué tan claro tengo yo lo que quiero. Porque a veces el mundo no responde, no porque no haya lugar para nuestro sueño, sino porque ese sueño no empata con la realidad. Pero hay algo más y aquí cambia todo. Porque Marte no solo se encuentra con Saturno y con Neptuno. En torno a estos días, también Marte va a estar formando sextiles con Plutón en Acuario y con Urano en los últimos grados de Tauro. Y esto introduce algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque esos aspectos son blandos, son armónicos. Por ejemplo, el sextil con Plutón no es cómodo, aunque técnicamente sea un aspecto de apoyo, pero lo que habilita es una profundidad que no estaba disponible antes. O sea que en medio de toda esa frustración aparece una fuerza interna que no es impulsiva, es estratégica. Es la capacidad de decir, lo que me está pasando me está transformando, me está obligando a ir a lo esencial, a reconocer qué es lo que de verdad importa y qué estaba cargando de más. Y el sextil con Urano en Tauro agrega otra capa y tiene que ver con una intuición muy corporal, muy concreta de que algo en la forma de vivir ya no puede seguir siendo igual. No necesariamente saben qué viene después, porque esto es interesante ya que Urano está a punto de pasar a Géminis, pero es algo que se presiente, algo que el cuerpo ya sabe
que está terminando, como que la inercia acaba. Piensen en alguien que lleva años funcionando de una manera, sosteniendo cierta estabilidad económica, cierta rutina. Hay como un apego a una forma de relacionarse con algún trabajo o con la vida cotidiana. Y de repente empezamos a presentir que esa estructura ya nos queda chica. Todavía no sabemos qué va a construirse en ese lugar, pero ya no puede seguir como si no lo supiera. Porque Urano, a punto de entrar en Géminis, es como que se empieza a presentir que algo cambia. Imagínense cuando va a cambiar el clima y el cuerpo ya lo registra antes de que llegue la lluvia. Lo que se sospecha, porque por ahora es solamente una sospecha, es que el cambio que viene va a tener que ver con la comunicación, con la forma de pensar, con el discurso que tenemos, con la información que nos va llegando y cómo lo vamos procesando nosotros. Algo en cómo estamos nombrando las cosas, cómo nos estamos contando nuestra propia historia y que tiene que ver con algo que ya no va a funcionar igual. Y eso da miedo, porque cambiar la forma de pensar es de las transformaciones más profundas que existen. Fíjense, y es más fácil cambiar de casa que cambiar de marco mental. Pero ese miedo también es una señal, porque hay libertad del otro lado y todavía no sabemos exactamente a qué nos estamos entregando. Lo que viene hacia el 15 y el 16 de abril, que es cuando Marte va a seguir todavía en Aries, es cuando avanza y Mercurio ya entró en Aries. Mercurio ahorita está en Piscis y sigue soñando, sigue envuelto en esa bruma, en la confusión, en el anhelo, pero cuando entra en Aries todo cambia. Lo que al principio era frustración interna, silenciosa, confusa, empieza a querer salir. Ahí lo que pensamos, lo que decimos, se vuelve más directo. Estamos como que más dispuestos al conflicto. Somos más determinados. Y aquí va a haber una cuadratura muy puntual con Júpiter en Cáncer que nos va a poner en un tono muy emocional, un poquito exageradito. Las reacciones son más grandes, más viscerales, más cargadas de sentido emocional, personal. No se va a defender solamente una decisión, se va a defender una identidad, lo que se es, lo que se quiere y lo que no se está dispuesto a seguir tolerando. Y si tuviera que resumir todo esto en una sola imagen, sería esta. Un guerrero que acaba de despertar, todavía con restos del sueño en los ojos, todavía con la red de Vulcano marcada en la piel, mirando el campo que tiene enfrente y preguntándose, de esto que traigo, ¿qué es mío de verdad y qué es un invento? ¿Qué es una fantasía? Esa pregunta no es una derrota. Es el primer movimiento real, porque Marte en Aries no arranca con euforia, arranca con reconocimiento. Primero hay que ver dónde estás parado antes de decidir hacia dónde vas. Y ese momento, ese segundo incómodo en que la fantasía y la realidad se miran de frente, es exactamente donde está la oportunidad. No en el impulso, está en la claridad. Así que si esta semana sientes frustración, confusión, ganas de pelear sin saber por qué ni contra quién, no lo ignores. Tampoco lo dramatices. Pregúntate qué parte de lo que quieres ya puede vivir en el mundo real y qué parte todavía necesitas afinar antes de salir a luchar por él. El guerrero no perdió, solo acaba de recordar quién es. Y eso es todo por hoy. Soy Norma de Ya Estaba Escrito. Si esto te movió algo, compártelo. A veces la persona que necesita escuchar esto no sabe que lo necesita. Nos vemos en un próximo episodio.